Nuevamente bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Toxicología y sexto Congreso Peruano de Toxicología. Retomando la programación, ahora vamos a contar con la participación del doctor Sergio Villalobos, quien pertenece al eje temático de toxicología ambiental y perdón, y dará la exposición titulada Herramientas para evaluaciones computacionales e informáticas de primer nivel, screening, de compuestos orgánicos en el medio ambiente. El doctor Sergio Villalobos es un ecotoxicólogo con 21 años de experiencia en el sector privado. Él tiene un PhD en farmacología de la Universidad de California en Davis y un postdoctorado en toxicología acuática de Michigan State University en East Lansing. Con anterioridad a ellos tuvo su pregrado en biología marina de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y Cartagena, en Colombia, y actualmente se desempeña como experto en toxicología ambiental en la compañía British Petroleum, en la unidad de gestión de riesgos del producto, con quienes está vinculado desde el 2011. En las ciencias del medio ambiente y salud humana, sus experiencias destacan en la toxicología computacional y evaluaciones de primera línea para identificación de riesgo ambiental, químicas verdes y sostenibilidad y neutralidad cero, huella de carbono, agua y otros recursos naturales, como respuesta a la seriedad que representa el cambio climático ante el mundo. Antes de vincularse a British Petroleum, el doctor Villalobos estuvo a cargo de un grupo de profesionales de NALCO, Ecolab, donde lideró una iniciativa encaminada a la adopción de programas de futuro sostenible de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de Estados Unidos, y también trabajó en la industria agroquímica Syngenta Crop Protection y en petroquímicas. Él también es miembro de la Sociedad de Toxicología, el SOT, y de la Organización Hispana de Toxicología, HOT. También es miembro de la Society of Environmental Chemistry and Toxicology, CETAC. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Sergio Villalobos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Andy, y gracias a los organizadores, al doctor Jesús Lizano, y a todos ustedes por este evento, el segundo en el que participo. ¿Podrías pasar ya? Voy a hablar, como dijo Andy, de instrumentos o herramientas para evaluar compuestos orgánicos a nivel de screening. En realidad, voy a también a dar información sobre otros compuestos que no son orgánicos. Siguiente, por favor. En primer lugar, lo que quiero es dar como un disclaimer, es en cuanto a que el material que estoy presentando solamente refleja mis opiniones, no necesariamente las de la compañía a quien represento. Siguiente. La agenda consiste en una breve introducción. Los objetivos básicamente son diseminar el conocimiento de la ciencia computacional, aplicándolos a las áreas de toxicología en los aspectos de salud humana y ambiental, cubrir los alcances y como todo tiene limitaciones, dar unas definiciones que son un preámbulo para la introducción a los modelos de los cuales voy a hablar, cómo se aplican, de igual manera hablar de ciertas bases de datos, las principales, porque hay muchísimas, pero las tres principales que yo considero son la Chemistry Dashboard, Ecotox y la de la Agencia de Químicos Europea, la ECHA, ciertas aplicaciones y preguntas y respuestas. Solamente hay un tiempo limitado, así que tengo que ser un poco breve, pero si hay cualquier tipo de pregunta, al final damos el espacio para preguntas y respuestas. Siguiente. Bueno, el punto de esta diapositiva en realidad es que hay muchísimos químicos. No sé, aquí no puedo pedir que levanten las manos, que digan más o menos cuántos creen ustedes que hay químicos, lo que se llaman químicos en el universo. Obviamente estamos hablando de los químicos que existen en nuestro planeta, de los cuales pues obviamente la mayoría son producto
casi diría yo que del ingenio humano, de los hechos productos artificiales, y en realidad son tantos, en realidad son casi, según lo que tiene censado la EPA en su Chemistry Dashboard, ya vamos para casi 900,000. O sea que el punto es que si nos ponemos a hacer el perfil de seguridad y de riesgo de cada uno de estos químicos, ya sean hechos por el hombre o sean hechos por la naturaleza, es imposible hacerlos individualmente. Así que toca utilizar una manera más racional, más práctica de saber cómo se van, cuáles son las márgenes de seguridad de todas estas sustancias que existen. Cada cual está dividido en, puede ser plaguicidas, puede ser fármacos, en la industria alimenticia o productos industriales. Hay las respectivas agencias reguladoras, pero también tenemos compuestos que no están asignados, que en realidad poco a poco se han ido incorporando a programas regulatorios, como son las impurezas, como son las sustancias intermedias en procesos industriales, los productos de combustión incompleta, productos naturales y los metabolitos o productos de degradación. Siguiente, por favor. Entonces, los objetivos que yo tengo dentro de esta presentación es indicar que como nuestras profesiones de toxicología y de química ambiental son ciencias aplicadas, indicar que tanto están ellas ligadas al uso de la experimentación, pero debido a que son tantas las sustancias que hay en ese universo de sustancias químicas y los productos que de ellas se derivan, pues es imposible utilizar experimentación en cada una de ellas. Así que es necesario utilizar lo que se llaman estrategias integradas de pruebas o Intelligent Strategy Testing, que es lo que se utiliza, para lo cual se utilizan las simulaciones in silico, que es básicamente lo que estamos haciendo, toxicología computacional y otras pruebas toxicológicas. Es lo que se conoce como también toxicología predictiva y dentro de lo cual obviamente está el dato experimental versus el dato estimado. Y pues la regla, casi siempre la regla es que el dato experimental tiene más precedencia que un dato estimado. Pero como lo vamos a ver, son muchos los datos que no se conocen experimentalmente, entonces de ahí la importancia de estos modelos y bases de datos. Siguiente, por favor. Quiero también dar como un tipo de que antes de proseguir sea necesario que nos podamos familiarizar con términos que casi siempre se utilizan en inglés. De hecho, el inglés, yo he visto varias de las presentaciones de hoy, se utiliza mucho el inglés, pero es porque en realidad muchos de estos programas se hacen en inglés y pocos se han hecho en español. Entonces, la fortuna es que el inglés técnico es un inglés que es relativamente fácil. No estamos hablando de inglés de Shakespeare. Y dentro de nuestras profesiones estoy seguro que estos son términos que se han visto mucho, pero hay términos como el sewage o sludge, que son de plantas de tratamiento de aguas residuales y las pastas que se producen de ahí, que tal vez no se conozcan. Fate es destino ambiental, environmental fate. Knowledge base, es uno de esos términos que también se utiliza en las bases de datos. Y QSAR, y una cosa muy importante que es la que se ve casi al final, data rich versus data poor. Debería ser data poor con doble O, perdón por el error. Muchos de los compuestos que uno tiene a veces que analizar no son compuestos que tengan mucha información, lo cual se llaman data poor, o sea, son pobres en datos comparado con otros datos, otros compuestos que son relativamente ricos en información. Y otro término que utilizamos acá mucho es el que ustedes ven ahí, el VSV, es Unknown Variable Chemical Composition and Biological Activity. Es por lo general lo que se conocen como las mezclas complejas. Ejemplo, el petróleo. Muchos polímeros que se hacen también. Y otras muchas cosas que por lo general ocurren en la naturaleza de esa forma, no como compuestos sencillos. Siguiente, por favor.
El destino ambiental es importante porque es una manera como uno conoce la disposición de un compuesto, cómo se va a distribuir, cómo se va a comportar y cómo se va a transportar en el medio ambiente. Ahora, en este dibujo tenemos una escena ambiental, pero bien podría ser también una representación de lo que ocurre dentro de uno de estos organismos o bien dentro de nuestros propios cuerpos, los humanos. Un compuesto, una vez entra al medio ambiente, está sometido a diferentes procesos, ya sea la degradación por los rayos solares, la fotólisis, o por estar en contacto con el agua, hidrólisis. Si se va a pegar a sedimentos, se va a volatilizar a la atmósfera, se va a sedimentar, se va a depositar, si va a estar disponible o biodisponible para los organismos que viven en ese entorno. Por eso es que es importante entender todo esto y al final, como muchas de estas cosas regresan al cuerpo humano, la importancia y esa conexión de ambiente, salud humana. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son algunas de las propiedades físicas físico-químicas, perdón, que son importantes. El término en inglés para punto de fusión es melting point, para ebullición es boiling point, y muchos otros. Muchos tal vez no sean comunes, que no los hayan escuchado, pero son eh, parámetros por los cuales nosotros utilizamos un análisis para predecir más o menos cómo se va a comportar un compuesto según los resultados que se den. Hay ciertos niveles de caracterización que tanto la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos o en Europa, ellos tienen ciertos umbrales para categorizar estos compuestos. Siguiente, por favor. No voy a hacer tampoco mucho énfasis en esto, debido a que el tiempo es poco, pero todos estos son parámetros que se reúnen dentro de muchos modelos, en especial uno que voy a hablar dentro de poco tiempo. Siguiente. Eh, en los métodos predictivos lo que se ha utilizado es unas relaciones que se han venido investigando desde hace más o menos 40, 50 años, cuando se utilizaron los primeros análisis de Structure-Activity Relationships o relaciones estructura-actividad, las cuales estaban tratando de describir ciertas propiedades de una molécula, ya sea la parte central o ¿cómo se dice? Las radicales, por ejemplo, si tenía sustituciones o no, cómo podía cambiar cierta propiedad, como por ejemplo el punto de ebullición, la presión del vapor, situaciones así, y con el tiempo se fueron introduciendo maneras de cuantificar y por eso se le conoce como Quantitative Structure Activity Relationships o QSAR, que son las relaciones cuantitativas estructura-actividad. Con el tiempo estos modelos se han venido perfeccionando y se les da cierto tipo de algoritmos que le permiten a los modelos razonar de cierta forma, y ahora con lo de la inteligencia artificial se van a volver muchísimo mejor, pero lo que se trata de hacer en cada una de estas versiones que se van actualizando es que el modelo en específico, el modelo tal, empiece a codificar utilizando como sistemas racionales que se basan en reglas y al final da esos tipos de categorización de los cuales venía yo hablando: poco, moderado, alto, cierto, probable o improbable. Siguiente, por favor. Los modelos predictivos sirven para muchísimas cosas. En realidad son un instrumento de ayuda. Sirven para hacer análisis preliminares, como para filtrar, como para hacer el screening o la evaluación de primera línea. Entonces, para el caso mío, donde yo trabajo mucho con problemas ambientales, necesito saber cómo se comportaría cierto tipo de sustancia en el medio ambiente si ha sido derramada, regada o utilizada de cierta manera en donde pueda escapar. Por lo general, los modelos se han construido para que sean conservadores y también como de cierta forma las cosas complicadas no sirven, entonces se han simplificado para facilitar los análisis. El problema es que muchas veces, y esto no lo estoy mencionando aquí,
ocurren lo que se llaman falsos positivos o falsos negativos. Y eso es donde todavía se está investigando para tratar de hacer que los modelos mejoren. En todo caso, una vez uno hace esos tipos de evaluaciones, uno puede priorizar, uno puede clasificar potencial de peligros, determinación de propiedades. Se me olvidó incluir aquí que con este tipo de priorización, hoy en día también lo que se puede hacer es decidir cuáles sustancias son las que ameritan hacer que se hagan estudios animales o con plantas, y con eso uno da cierta prerrogativa para adicionar recursos. O sea que es uno de los elementos que sirve también, de una de las cuales se pueden utilizar de estas aplicaciones. También se utilizan como medidas de alternativa en casos donde se conozca que una sustancia tiene propiedades indeseables y se está buscando a ver si la sustancia se puede modificar para de esa manera mirar si esas propiedades negativas continúan o no, o si básicamente una sustancia nueva valga la pena utilizarse. O sea, mucho de lo que es investigación y desarrollo. Siguiente, por favor. Los tres modelos de los cuales voy a hablar son EPI, que quiere decir Environmental Properties Interface. Es EPI Suite, es como una tienda de diferentes modelos que es diseñado por la EPA. Es un modelo que sirve para averiguar propiedades físico-químicas, destino ambiental, transporte. El siguiente es EcoSAR. Se utiliza para hacer básicamente toxicidad en organismos acuáticos y la lombriz de tierra. Y el último es un modelo que viene incorporado dentro de una base de datos que es el Chemistry Dashboard. Antes estaba solo, era independiente. Hoy en día con la introducción de esta base de datos es parte de ese tipo de base de datos y se conoce como TEST, Toxicity Estimation Software Tool. Y es un modelo que se utiliza para ciertas propiedades toxicológicas, tanto en salud humana como ambiental. Es el único modelo hasta donde yo conozco que ofrece un LD50 oral en ratas, que no lo ofrece ninguna otra, que pues, los otros modelos sí los ofrecen, pero a un costo. Este es gratis. Y también hay ciertas propiedades físicas. Siguiente, por favor. El modelo EpiSuite, en este momento, estas diapositivas van a estar disponibles. Está la dirección en el web. Y la siguiente diapositiva, por favor, donde voy a tratar de dar una breve reseña de qué es lo que se necesita y cómo se podría correr. En primer lugar, como había indicado antes, es importante conocer ciertos aspectos básicos de inglés. El nombre que voy a utilizar, el compuesto químico que voy a utilizar para esto es el 1,2-dimetilbenceno o sileno, ortosileno. En inglés es muy parecido. Esa es la fórmula. Como son compuestos que ya están registrados tanto en los Estados Unidos como en Europa, vienen con un número especial, el número CAS. Casi siempre es un número único. Es el número ANEX OS, que se utiliza también para cuando se utiliza la base de datos europea. Y se utilizan esos dos. Y es también importante utilizar una estructura unidimensional, que es la notación SMILES. SMILES quiere decir, es una Simplified Molecular Input Linear Entry System. Básicamente lo que es un renglón que identifica el número de carbonos y otros heteroátomos. En el caso del sileno no hay heteroátomos aparte del hidrógeno, que no se considera heteroátomo, y los signos igual básicamente están identificando el anillo aromático. Casi siempre estos compuestos orgánicos tienen una notación SMILES que es única. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué sirven. Entonces, cuando ustedes bajan el programa lo pueden bajar, guardarlo en el desktop, en el computador de ustedes. Aparece una pantalla como esta. El primer paso que hay que hacer es en donde dice el número 1, Input CAS Number. Se introduce el número de CAS y paso seguido se busca arriba, debajo de donde dice Welcome Screen, donde dice Search CAS, es el paso número 2. Tan pronto hacen ahí o presionan ahí, se llena el SMILES, van a ver la anotación SMILES que está ahí con el nombre, y
En el paso número 3, este solamente funciona para compuestos que tienen mucha información. Entonces, donde dice FISPROP, se hace ahí y aparece una ventana donde aparecen muchos datos experimentales. Y esos datos experimentales ayudan a refinar el resultado del modelo. Entonces, lo que uno hace es simplemente decirle al computador que transfiera. Eso no lo vas a poder ahora, no lo vas a poder ver ahora, Sergio. De todas maneras, yo estoy ya más o menos hablándolo. Y cuando transfiere, se llenan estas ventanitas que dice Henry LC, Melting Point, Boiling Point, etcétera. Todos esos números son experimentalmente determinados. Y el último paso, el número 4, es calcular, y en la siguiente diapositiva se va a ver más o menos los resultados de lo que es. Se puede sacar, todo esto se puede seleccionar todo, se extrae, se copia y se empasta en un documento, y arriba están todas las diferentes propiedades que puede dar este modelo. Como digo yo, es un suite, es como un hotel de diferentes modelos. Cada cual de esos modelos también se puede utilizar como un modelo aparte, y obviamente queda un reporte muchísimo más extensivo que el resumen que se da en una ventana de estas cuando se utilizan todos y se hace la versión breve. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente modelo es el que predice la toxicidad acuática, el ECOSAR, el mismo químico. Es básicamente 3 pasos. La primera ventana que se va a ver es la que yo sobresalté al principio, donde se ve como esas olas con agua. Hay que aceptar, porque si no se acepta, no va a aparecer nada. Una vez, acto seguido, aparece la ventana que está al fondo, y en el número 1 se pone el número de CAS. Si no hay un número de CAS para un compuesto, entonces, por lo general, hay programas que generan la notación SMILES y se pone dentro de este tipo de espacio donde está el 1. Después, y desafortunadamente la ventanita de ECOSAR está cubriendo el número 2, esa ventana donde está la mano dice Submit, y tan pronto hace eso, aparece lo que aparece número 3. Si el compuesto no tiene datos experimentales, solamente se va a ver la ventana que está en el espacio del 3. Pero si tiene datos experimentales, lo cual uno básicamente puede averiguar poniendo en el tab, en el folder que dice Experimental Data, van a aparecer esos tipos de datos. Entonces, este es el caso de un compuesto que tiene información tanto experimental como modelada, y la ventaja de esto es que uno puede calibrar, uno puede mirar qué tan cercana está la predicción, por ejemplo, del LC50 a un pez agudo, comparado con el dato que está experimentalmente abajo. Entonces, si no estoy mal, dice 9.2 comparado con 16, o sea, la base de datos de Duluth, la experimental, es un número más alto, quiere decir que es menos tóxico, pero de 9 a 16 en realidad no es mucha la diferencia. También les puedo decir que la base de Duluth es para exclusivamente una especie de pez que se llama como Fat Hen Minnow, mientras que el fish es por lo general un pez genérico que puede ser, por lo general es freshwater, y abajo donde dice SW quiere decir seawater, o sea, peces, organismos marinos. Lo de arriba es organismos de agua dulce, lo de abajo, organismos marinos, y abajo, como digo yo, también está el earthworm, que es la lombriz de tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Test. Test es parte, como había dicho antes, de la base de datos Chemistry Dashboard. Y más adelante voy a dar la dirección. En todo caso, lo que se va a ver es esa ventana donde dice Comtox Chemical Dashboard, 883,000 químicos. Esa es la presentación que se ve, y dentro de esa presentación donde está la lupa, uno pone ya sea el CAS number, el número CAS, uno puede poner el nombre del químico según la nomenclatura UPAC, y si lo va identificando, aparece abajo, que aquí se alcanza a ver un poco en negrillas, el sileno. Entonces no es sino darle clic y aparece. Y si no aparece, entonces ya básicamente uno mira a ver qué información pueden dar, o si no, se utiliza el modelo. Pero entonces, para utilizar el modelo, donde está la flechita, está apuntando a un tab, a una parte de los folders donde dice predicciones, predictions.
Ahí se abre una ventana. En este momento no la pude capturar toda, simplemente, pero básicamente en esa ventana vas a ver lo mismo que se ve donde dice Chemistry Dashboard. Como no, si no hay un químico con registrado con un número CAS, uno tiene que diseñar la molécula. Ahí, dentro de esa ventana están las herramientas eh, para crear el compuesto orgánico, ya sea un alqueno, un alcano, un aromático de 30 carbones, lo que sea. Uno lo va diseñando, tiene para heteroátomos, y tan pronto está la molécula introducida, uno utiliza el botoncito que está a la derecha que dice Calculate, y aparece la ventana que está abajo, donde en el caso del sileno hay una columna que dice valor experimental, y luego aparecen 5 columnas más. Una que es un consensus, que hace un promedio aritmético de las 4 siguientes columnas, que calculan con diferentes algoritmos. Y en realidad yo no conozco las bases estadísticas para explicar las diferencias, porque muchas veces se ven diferencias grandes, por ejemplo, en el Hierarchical Clustering, que es la columna tercera a partir de la derecha, la cuarta, perdón, comparada con el Group Contribution, o la última, Nearest Neighbor, el vecino más cercano. Eso es lo que utiliza la EPA. Este programa lo diseñaron ya hace como unos 10 años, y con la introducción del Chemistry Dashboard hace un par de años, pues le actualizaron una versión totalmente más reciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de las bases de datos. Como les venía diciendo, el ComTox, o Computational Toxicology Chemistry or Chemical Dashboard, es básicamente como un tablero. Ese es lo que vino a reemplazar lo que en la presentación que yo estuve dando en Perú hace casi ya 5 años. En esa época existían servicios como ToxNet, como ChemID Plus y otros más, pero estos los absorbió y crearon esto, lo que yo llamo la supertienda, que, como decía anteriormente, aquí tengo 875.000 sustancias, va como por 883.000, la actualizan cada 6 meses, y las sustancias no solamente son orgánicas, sino también inorgánicas y compuestos organometálicos. Ahí está la dirección para entrar al Internet. Todos son gratis, no hay que pagar nada. El siguiente modelo es, la siguiente base de datos es la EPA Ecotoxicology. Esta tiene, digamos, unos 80, casi 100.000 compuestos. Tiene no necesariamente compuestos orgánicos, pero la desventaja, y es que como muchas de estas bases de datos son para lo que se llaman compuestos discretos, o sea, una o dos sustancias, una sal, por ejemplo. Pero si es una mezcla, digamos, las compañías venden productos formulados, eso no aparece en ninguna base de datos. La única solución es mirar, tener la suerte de que esos productos que los hayan, que hayan hecho ¿cómo se dice? Un gravamen, un disclosed, que los pongan dentro de los ingredientes, como cualquier tipo de producto que se consume en un supermercado. Y si están los números de CAS, se pueden hacer este tipo de indagaciones. En todo caso, la segunda y la tercera es la europea, la ECHA, o European Chemical Agency, que es la agencia europea que es la que se encarga de la legislación que se conoce como REACH, y es la más reciente y una de las más a la vanguardia que hay en el mundo. También ahí están las direcciones para cada una. Voy a dar si el tiempo lo permite, dar una introducción. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el Chemistry Dashboard, como decía. Una vez entra el compuesto, el CAS 95476, y le hace a la lupa o Enter, aparece el compuesto. Este es un compuesto que tiene muchísimos datos. Todas las cosas que ustedes ven a mano izquierda son sitios donde uno puede entrar y buscar información. Yo, por ejemplo, puse en Hazard, en peligros, y ahí está humanos o eco, y aparece cuántos
en este momento yo creo que corté la información, pero están, la información que está incluida, en este caso es todo salud humana, y a mano derecha, donde dice source, la fuente, está el reporte. Entonces uno le hace el clic allá y eso lo lleva al informe. Como verán, mucho de esto viene de ECA. Siguiente. EcoTalks funciona más o menos parecido. En este caso, lo que hay que hacer es, en vez de, esta es la página del home, la página básica. Como les había dicho antes, ese es un término que se utiliza últimamente, lo que se llama knowledge base, que tienen más de inteligencia artificial. Y para el caso de EcoTalks, lo que uno busca es el search, que es al lado donde dice home. Uno entra el número de CAS y al final, a mano izquierda, están las diferentes opciones. El tiempo no me lo permite, pero en la siguiente diapositiva les voy a decir cuáles fueron los resultados que salieron para el Sileno. Aparecieron 60 resultados. La página organiza como según escoja uno de a 10 o de 20 por página y esto se puede bajar. Pueden exportar el archivo a un Excel o a un CSV, a diferentes tipos de hojas de cálculo. Em, eh, el siguiente, por favor. La última base de datos, bueno, la penúltima base de datos es la europea, el European Chemical Agency, o ECHA. Aquí está la página. Tiene una ventaja, esta página es la que es amigable con el español. O sea, dentro de la página hay una opción que dice, ¿quiere la información en inglés? ¿La quiere en inglés? Perdón, en español, o la quiere en francés. Entonces, lo único que se necesita es 2 pasos: aceptar que uno se condiciona a los términos de ellos, y en segundo lugar, entrar el número, ya sea el número CAS o el número S. En este caso, no es el mismo del sileno. En la siguiente diapositiva, este es el bisfenol A. En la siguiente diapositiva aparecen los resultados. Tan pronto uno hace eso, aparecen varios compuestos y según donde uno quiera mirar, uno pone en donde está el sobresaltado, el amarillo, pone uno el cursor y en la siguiente diapositiva se muestra, por ejemplo, entonces, según lo que uno vea, si a uno le interesa la parte de toxicología, que es salud humana o mamíferos, uno busca ahí, si quiere ecotoxicología, la busca arriba, destino ambiental y pathways, propiedades físicas y químicas, PBT Assessment. No tengo tiempo de hablar del PBT, el Persistent Bioaccumulating and Toxic Assessment. En fin, son muchas las cosas que se pueden hacer con este tipo de base de datos. También, como les digo, es gratis. Lo único es simplemente experimentar hasta que se sientan cómodos con ella. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva se me olvidó, esta base de datos se me olvidó mencionarla, pero esta es una muy importante, sobre todo para las personas que nos encargamos de metabolismo, a veces sobre todo metabolismo en suelos. Hay programas que se utilizan para examinar el metabolismo en mamíferos. De eso no tengo tiempo de hablar. Pero esta base de datos es gratis, es la Universidad de Minnesota en consorcio con un instituto suizo y formaron lo que se llama la base de datos en biocatálisis y biodegradación. Lo que informa es reacciones biocatalíticas microbianas en su mayoría y las rutas de biodegradación de agentes xenobióticos y sustancias químicas. Es muy interesante, sobre todo para las personas que se encargan de biotecnología, y el sitio web está al final. En la siguiente diapositiva muestro el ejemplo del sileno. Entonces, en este caso, una vez entra uno a esa dirección, esto es lo que van a ver: EWAC, Biocatalysis, Biodegradation Database, y los pasos. Perdón se me olvidó haber puesto la flechita y el número 1 y el número 2, pero donde dice Select a Pathway, baja un poquito más. Ahí hay un menú donde está la flechita como indicando hacia abajo, a mano derecha de Select a Pathway. Si uno lo único es que uno tiene que cruzar los dedos y rogar
que el químico que tiene uno aparezca ahí. Yo crucé los dedos y apareció el ortocileno. Hay varios, hay muchos compuestos, ya sean hidrocarburos, productos industriales, obviamente DDT, los legados tóxicos de siempre, los PCBs y todo, parece que están ahí. Y el siguiente paso es escoger donde dice Go to the Pathway. Y tan pronto se hace eso, la base demora un poco y en la siguiente diapositiva aparece el mapa de la degradación. Así, esta es básicamente yo tomé la foto de lo que se ve. Cada uno de esos nombres en azul los puede uno poner el cursor y da toda la información. Aparece una ventanita que explica, incluyendo la fuente, del paso a seguir. Y si a uno, por ejemplo, dice, me choca ver esto en palabras, lo quiero ver en gráfica, la siguiente diapositiva lo tiene ilustrado de forma gráfica. Es una manera muy práctica, muy didáctica de averiguar. También es algo que están desarrollando nosotros. Yo trabajo con ellos por intermedio de una asociación europea llamada CONCAWE, donde estamos viendo a ver qué necesitan ellos para proveerles información que ellos puedan incluir dentro de las ediciones futuras de esta base de datos. No es un modelo para predecir metabolismo, es básicamente que con base a lo que se conoce de reacciones metabólicas, de mucho trabajo que se ha hecho por décadas, están todas las reacciones. Entonces, es la ventaja de esta base de datos. Obviamente, es la suerte que se tenga de que exista el compuesto que a uno le interesa. Siguiente diapositiva. Este es mi cierre y voy a dedicar, si se puede, unos 10 minutos para preguntas y respuestas, y si terminamos antes, pues le regalo el tiempo a los demás ponentes. Pero básicamente, para cerrar, mis conclusiones son que estos modelos básicamente son una ayuda. En realidad no son el sustituto a lo que constituye la experiencia que uno como experto trae a la mesa. O sea, un modelo no va a sustituir la presencia de un toxicólogo o de un químico ambiental. Los modelos, como había dicho anteriormente, no van a analizar productos formulados, no sirven para analizar mezclas compuestas. Para eso estamos creando otro tipo de modelos. Son modelos que se han venido desarrollando. El ejemplo del petróleo es uno de ellos, se llama PetroTox. Es el que se encarga de determinar los peligros por los componentes del petróleo en sus diferentes clases, que son más o menos 30 clases, y en realidad tenemos una biblioteca como de 1.600 a casi 15.000 compuestos. Eso es en realidad lo que es el petróleo. También no sirven para compuestos organometálicos, hasta ahora no aparece ninguna, o sustancias o compuestos inorgánicos. Para eso existen la base de datos y que por lo general se encargan de recopilar lo que se publica. Y por último, es un dogma que existe: basura entra, si basura entra al modelo, pues basura es lo que va a salir al final. O sea, las bases de datos y los modelos son tan buenas como la calidad de información que se van incorporando dentro de ellos. Así que con esto, pues yo no sé si fui demasiado rápido. Si tienen alguna pregunta, eh, por favor, háganla. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Villalobos, por la excelente exposición. Gracias. Realmente es un gusto volver a tenerlo con nosotros en un nuevo evento, una nueva edición, la verdad, de estos congresos que hemos venido realizando por ya muchos años. Y realmente es un gusto que usted pueda realmente aportar con un conocimiento tan novedoso y para muchos también desconocido, ¿no? Que es la cuestión de usar herramientas informáticas para poder hacer toxicología, especialmente en las situaciones en las que nos encontramos, donde los recursos para hacer investigación también son bastante
limitados. Doctor, si me permite, yo quisiera hacer una primera pregunta, aprovechar que estoy aquí. En relación, por ejemplo, a los modelos que usted ha visto o ha estudiado, con los que ha trabajado, y también en base a la última observación que mencionó, en que realmente no hay no se estarían considerando en todo caso las formulaciones como tal. Entonces, a mí mi preocupación especialmente es, ¿y qué pasaría también en relación a los modelos? Y si es que, o en todo caso, ya existe alguno que consideraría interacciones entre diferentes tipos de xenobióticos o tóxicos en algún modelo específico. Am, para cierto tipo de casos, sí. En EpiSuite, por ejemplo, en reacciones atmosféricas, eh, para cierto tipo de orgánicos, el modelo da ciertas advertencias donde dice que puede reaccionar con los hidroxilos o pegarse, hacer una absorción a lo que exista de forma aerosol dentro de esas capas aéreas. Entonces puede dar cierto tipo de información. En este caso sería un poco entre comportamiento y destino ambiental. Pero lo otro todavía falta. Es lo que se utiliza, por ejemplo, es utilizar el concepto de las unidades tóxicas. Y cuando se tienen las unidades tóxicas se utiliza el análisis, ya sea parte de información experimental o a veces información in silico, y se determina de esas unidades tóxicas, teniendo en cuenta que más de uno produce toxicidad, menos de uno supuestamente no, es cuáles podrían ser más de uno, y si el caso donde uno mezcla varios y en vez de ser aditivo, en vez de ser uno más uno más uno y no da tres, sino cinco, se podría hablar tal vez de sinergias. Pero para eso se utiliza básicamente se utilizan conceptos más avanzados. Las unidades tóxicas básicamente no se pueden derivar con uno o dos LC50 o LD50. Se necesita una compilación de parámetros de endpoints, de resultados toxicológicos en diferentes especies para mirar la distribución de esa sensibilidad, porque no todos los organismos acuáticos responden de igual manera. Hay unos que son más sensibles y hay unos que son menos sensibles. Entonces la curva por lo general es una curva sigmoidea, y lo que se busca es buscar en la parte baja, donde está la parte de los organismos más sensibles, eh, las categorizaciones, los números que podrían dar un LC 1% o 5% según el nivel de protección que se quiera dar. Pero eso ya es un concepto más avanzado que no hay tiempo de explicarlo acá. Sí, me imagino, pero muy interesante su respuesta. Ahora vamos a pasar rápidamente a las preguntas de los asistentes que nos están viendo a través de Facebook. Vamos a voy a realizar, la verdad, dos preguntas Ok, y debido a que también estamos un poco sí, quedan 4 minutos. contra el tiempo. La primera es de Luisa Elizabeth Calderón Ayala y creo que es una pregunta que muchos también, la mayoría se está haciendo. Ella pregunta, ¿dónde se pueden tomar esos cursos o en qué lugar los imparten? Imagino que está haciendo Muy buena pregunta, referencia sí. Bueno, a la base que usted utiliza. sí, la EPA, en la página de ellos, si entras a epa.gov y creo que buscas una cosa que se llama Sustainable Futures, futuros sostenibles en inglés, em, o buscas courses, ah, pueden darlos. Yo tomé los cursos en persona, pero yo sé que muchos de esos cursos ahora los están haciendo online. Hay unos que tendrán costo, otros tal vez no. Y lo más importante, y este también es gratis, se llama la Universidad YouTube. Eh, yo creo que hay videos donde explican cómo, eh, cómo aprender lo básico. Si yo tuviera el tiempo, acuérdate que en el pasado congreso yo hice una sesión con demostración y todo, pero pues 45 minutos no dan ese tiempo ahora. La siguiente pregunta.
Sí, claro, es verdad. YouTube, sí, y bueno, es una cuestión también de buscar, ¿no? Ahí el Internet Sí, es una... pero la EPA tiene esos cursos. Ok, entonces ahí queda ahí como un buen dato para todos los que nos están viendo. La siguiente y última pregunta es de Wilfredo Hernán Revilla Caguana. Él pregunta, ¿en algunos de estos modelos se consideran las toxinas, por ejemplo, la toxina botulínica y otras? Esta también es una buena, bueno, tal vez sí, tal vez en el Chemistry Dashboard o tal vez en Ecotox. Sí han habido, sí se han incorporado esos datos, pero de todas maneras, esas toxinas, que es lo que en realidad es una toxina, es un compuesto natural hecho por la naturaleza, ya sea una planta, un animal o reacciones, no sé, em, son por lo general compuestos que tienen configuraciones isoméricas donde la cis-trans, la isomería cis-trans es importantísima. Según la posición de ciertos sustitutos dentro de un anillo, por ejemplo, puede cambiar totalmente la potencia y la respuesta. Entonces, tal vez puede ser. Lo otro sería, y hay un modelo que no pude incorporar acá por cuestiones de tiempo y por complejidad, pero se llama el QSAR Toolbox o herramienta QSAR. Esto es de la ECA, de la Agencia Europea. Es como decir la madre de todos los modelos, porque enseña no solamente a calcular, sino también a incorporar esos resultados dentro de un reporte como si se fuera a hacer un sometimiento a una agencia. O sea, es lo más profesional que hay, pero es también complejo, requiere entrenamiento. Ese entrenamiento sí cuesta, ese no es gratis. Yo hace poco tomé la básica y espero tomar el intermedio y el avanzado el año entrante. Es porque es demasiado. Yo conozco los conceptos, pero es saber dónde hace uno el clic. Es lo máximo. En Colombia decimos lo máximo en guarachas. No sé cómo irán en Perú o en Argentina, pero es lo máximo. De todas maneras, el Chemistry Dashboard es muy bueno. La base de datos de la ECA también es muy bueno. Según las especialidades de ustedes, van a ver que algunas de las cosas que mostré aquí les pueden ser de utilidad. Sí, sí, claro que sí, ¿no, doctor? A pesar de, como le comenté inicialmente, que pueden parecer muy nuevas y la verdad efectivamente son muy nuevas para muchos de los que nos están viendo, como todo, me parece que como todo en la vida tiene que iniciarse con la práctica, ¿no? Y con la Con la práctica, práctica y no intimidarse por el inglés. No es complicado, en realidad. Y cometer errores no es mayor cosa. Uno aprende de eso. así es, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor A Sergio ustedes, Villalobos, muchísimas gracias. por sus respuestas y por su presentación. Y nos vemos el día viernes en la mesa redonda, junto con el doctor Monserrat y el doctor de la Peña. Muchas Una gracias. pregunta, para Sí, las dígame. presentaciones que vienen el miércoles, por ejemplo, miércoles y jueves, yo he visto varias que me interesaría. ¿Es un link, una dirección diferente por Zoom? Sí, ahí por interno le comunico, lo Ok, confirmo, doctor, no se preocupe. bueno, ok, muchas Sí. gracias. Bueno, muchísimas gracias y No, a usted. Muchas ok, gracias. Buenas noches. un abrazo. Hasta luego. Gracias.